Igualdad de Género del Senado de la República ha organizado este evento encaminado a dar un seguimiento a los avances, alcances y mejoras del protocolo de actuación para mejorar el acceso a la justicia en casos de atención a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con motivo de este evento nos acompañan la senadora Diva Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en esta 62ª legislatura del Senado de la República. Y damos la bienvenida al Senado de la República, a los señores magistrados y jueces que hoy nos hacen el favor de venir a compartir opiniones y comentarios en torno a este protocolo. Están aquí el magistrado Óscar Gregorio Cervera Rivera, magistrado de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La maestra Rebeca Florentina Pujol Rosas, magistrada de lo familiar, ponencia segunda del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El juez 16º familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciado Juan Estrada Negrete. El juez 24º familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciado Alejandro Fernández Hernández. El juez 29º familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciado Gabriel Manuel Flores García. El juez 34º de lo familiar en el Distrito Federal, licenciado Juan Miguel Morales Monter. Y damos la bienvenida a la presidenta de la Fundación y quien habla por mí, Asociación Civil, licenciada María Ampudia. Señoras y señores, distinguidas, distinguidos invitados, en el marco de este evento vamos a escuchar a continuación las palabras de la senadora Diva Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado mexicano. Muy buenos días, qué gusto poderlos saludar a todas, a todos, y iniciar el día de hoy con una jornada que pinta muy productiva, no solamente para la gente de la sociedad civil, para los senadores, sí también para quienes imparten justicia en este país. Para el Senado de la República es valioso tener a gente que se prepara, que está pendiente de que la justicia, que el acceso a la justicia sea una realidad en México. Por eso, el día de hoy hemos recibido, como ustedes han escuchado, no nombraré el total del presidium, a hombres y mujeres preparadas, listas, aplicados y aplicadas en el tema. Hoy nos ocupa uno de los temas de mayor importancia, que es el de la niñez. Creo que México está en un camino correcto para poder pagar una deuda histórica que tiene al no contar con un marco jurídico adecuado, sobre todo garantista a este sector de la población que tanto se necesita. Mucho se ha hablado acerca en los estados de la justicia penal para adolescentes, de las garantías de los derechos humanos, de las convenciones, pero poco hemos logrado en ese sentido. Precisamente a esto obedece esta espléndida reunión con hombres y mujeres que conocen el tema, que nos van a ilustrar acerca de estos protocolos y sobre todo con la presencia de la sociedad civil, de alumnos, de universidades, de expertos y expertas
que tienen el propósito fundamental de acompañar también al Senado de la República en la puesta en marcha de el trazo de un documento que esperamos muy pronto tenga vida a favor de la niñez mexicana. Yo por eso me felicito y agradezco a los organizadores por darnos la oportunidad de que el Senado de la República tenga esta valiosa presencia de gente que conoce y que además tiene un gran compromiso con la impartición de justicia y sobre todo en la elaboración de mecanismos y protocolos que de veras permitan el acceso a la justicia, sobre todo a eso más preciado que tenemos, que son las niñas, niños y adolescentes mexicanos y mexicanas. Muchas gracias por su presencia, gracias por su participación. Muchas gracias, senadora. De acuerdo al orden de participaciones en el marco de este evento organizado por iniciativa de la senadora Diva Gastelum Bajo, habremos de escuchar al señor magistrado Óscar Gregorio Cervera Rivero, magistrado de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Si es tan amable, señor magistrado. Gracias. Muchas gracias, señora senadora Diva Gastelum Bajo, por habernos invitado a platicar en estos nuevos diálogos que desde el ejercicio de la administración pública se han dado en esta soberanía. El Senado de la República, junto con otras instituciones del Estado mexicano, han participado de forma muy abierta en esta posibilidad de intercambiar ideas y de dialogar con la sociedad, porque a fin y al cabo los que formamos parte del gobierno y los jueces formamos parte del gobierno, porque nuestra forma de comunicación se llaman sentencias, necesitamos explicarles a ustedes qué es lo que hacemos, que ustedes sepan también cuáles son los conceptos que informan las decisiones judiciales que nosotros tomamos, de dónde nos inspiramos, cómo a través de soberanías como el Senado de la República y de los poderes legislativos de los estados y de la Asamblea Legislativa, tenemos un gran cúmulo de leyes que debemos de cumplir en nuestras determinaciones judiciales. En esta ocasión nos invita a la reflexión la existencia, presentación, difusión y conocimiento de un protocolo elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene que ver con cómo deben ser tratados los menores, los niños, las niñas y los adolescentes dentro de un proceso judicial. Cuando los niños y las niñas viven en el ámbito de la familia y cuando dentro de la familia como institución social se respetan sus derechos desde la base y desde la perspectiva de la igualdad, entonces tenemos familias integradas, familias funcionales, familias en las cuales nuestros menores van construyendo a través de su conocimiento y a través de su forma de percepción de las realidades, van construyendo sus conceptos de límites y se van relacionando adecuadamente primero con sus miembros de la familia y posteriormente con los miembros de la sociedad. No en todos los casos sucede así. Hay casos en los cuales dentro de los núcleos familiares no se puede dar esa coherencia y esa consistencia en las relaciones, aunque los titulares, los padres, lo quieran hacer así, por X circunstancias, puede ser que no se estén dando las relaciones de manera adecuada y comiencen a generarse fricciones. Y lo más grave, nuestros niños y nuestras niñas no tengan claros los sentimientos de obediencia, de respeto, de entendimiento, de tolerancia. La niñez es una etapa de la vida muy breve, pero es una etapa de la vida que nos marca como hombres y como mujeres
para lo que el día de mañana vamos a realizar dentro del sector social. Consecuentemente, es una etapa de gran relevancia porque va transitando hacia la adolescencia, la madurez en la toma de decisiones se va haciendo cada vez más presente. Y esa madurez trasciende cuando a los 18 años ya podemos estar hablando de jóvenes que van a ser los que comiencen como ciudadanos con pleno goce y ejercicio de derechos a ejercer todos aquellos que las leyes le conceden. Entonces, cuando estamos dentro del ámbito de la familia y dentro de ese ámbito no hay problemas, el Estado no tiene que intervenir. Un segundo ámbito muy importante es la sociedad. En las relaciones que todas las personas tenemos ante la sociedad, en tanto no exista un conflicto que limite o que transgreda un derecho, tampoco tenemos problema. El Estado siempre va a estar vigilante y las autoridades ahí estaremos cuando en algún momento determinado se nos necesite. ¿Para qué? Para restituir a todas aquellas personas que hubieran sido violadas en sus derechos, para restituirles en el goce del derecho violado. ¿Por qué les explico esto? Porque debemos de tener en cuenta que los jueces intervenimos cuando es estrictamente necesario. Y cuando lo hacemos, lo debemos de hacer siempre respetando dos principios esenciales que forman parte de los derechos humanos. Uno, respetando la dignidad de las personas, y dos, respetando todos sus derechos dentro del proceso. De ahí la oportunidad de la publicación de un protocolo y de la publicidad que se le pueda hacer a un protocolo como el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia es nuestro Tribunal Constitucional. Esa fue la decisión del Constituyente Permanente con las reformas que nos dieron en el año de 2008 y las consecuentes tomas de decisiones que se han tenido con posterioridad. Y una de las funciones de una Corte Constitucional es dictar la doctrina constitucional que debe de regir en nuestro país. Y la mejor manera de dictarla es orientando a quienes tenemos que impartir justicia bajo la óptica y bajo la perspectiva del respeto a los derechos fundamentales. Y si esa orientación es una orientación sencilla y además se le puede hacer llegar a la ciudadanía, me parece que es doblemente importante. A México nos llegó, después del año 2010 y 2011, un cúmulo de información internacional contenida en convenios internacionales suscritos por nuestro país que implicaban una serie de garantías intraprocesales y de respetos a los derechos humanos de las personas. Esas garantías intraprocesales venían contenidas básicamente en dos convenciones internacionales: la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos. Mis colegas se van a referir de manera específica a ciertos puntos de estas convenciones. Yo solamente voy a tocar el que tiene que ver con la conceptualización del interés superior del menor, que en algunos casos ya está transitando a ser la conceptualización del interés superior de la infancia, por la contraposición de menor, que tiene que ver con mayor, y pudiera llegarse a tomar como un aspecto discriminatorio. Yo en lo personal no creo que lo sea, pero pudiera darse el caso y deberemos de estar atentos desde el punto de vista del Poder Legislativo para ver si hay que hacer eventualmente algún ajuste en ese sentido. El interés superior del menor está definido internacionalmente como la política pública que debemos de asumir los estados para que en todas aquellas determinaciones en las que los menores sean parte y puedan afectar sus derechos, la decisión que se tome esté orientada a su desarrollo integral y a su mayor beneficio. Esto es relevante porque nosotros tenemos dentro de nuestras instituciones jurídicas una que es muy conocida por todos los que somos padres y somos abuelos, que es la patria potestad. Cuando se interviene en un proceso, nosotros diferenciamos en nuestras leyes el ejercicio, el goce de los derechos y el ejercicio de los derechos. Y la diferencia está en la capacidad de ejercicio. Esto es algo que todos de una manera muy sencilla entendemos. Mamá y papá
representan a sus hijos. Eso es algo que no requiere mayor explicación. El punto de conflicto surge cuando esto lo equiparamos a las obligaciones internacionales de México contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, que dicen que todos somos iguales ante la ley, y no hace un apartado que diga que los menores no somos iguales que nuestros papás, que sus papás ante la ley. Cuando dice todos, incluye a los menores, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, porque la minoría de edad se define como los que no han cumplido los 18 años. Bajo este concepto, cuando hablamos de que todos somos iguales ante la ley, la Convención Americana de Derechos Humanos también nos dice que todos debemos tener acceso a un juicio justo, y nos define que el juicio justo nos debe de comprender, cuando menos, el ser oídos antes de ser vencidos y el acceso a un debido proceso con oportunidad de ofrecer pruebas. Pero también nos dice que todos tenemos derecho a un abogado. Y creo que ahí es donde el protocolo que estamos publicitando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una aportación, hace muchas aportaciones, por supuesto. El protocolo es magnífico, pero no voy a entrar a su análisis por respeto a las exposiciones de mis colegas. Puntualizo, me parece que es el artículo 18 del protocolo el que dice: los menores tienen derecho a un abogado, a una representación en el juicio. Y uno pudiera decir, a ver, permítame, Óscar, si usted me acaba de decir que mamá y papá representan al menor porque ejercen la patria potestad y en consecuencia, en cumplimiento de sus obligaciones, pueden representar al menor en el proceso, ¿por qué el menor necesita una representación distinta a la de mamá y a la de papá? Porque lamentablemente en los procesos en los cuales se enfrentan mamá y papá, no podemos suponer que los derechos de los padres van a estar alineados con los derechos de los hijos. Pudiera pensarse que es una exageración que un menor tuviera un abogado, pudiera pensarse, pero en el debate que nosotros como jueces tenemos que resolver todos los días, hay ocasiones muy dolorosas en las que nos damos cuenta de que no se han abordado los problemas y los planteamientos del caso bajo la óptica de los derechos de los menores. Y esta óptica de derechos está subrayadamente definida como superior por la doctrina internacional de los derechos humanos, que es génesis internacional y que ha sido receptada por nuestra norma fundamental en el artículo 1 de la Constitución. Por cierto, no todo el contenido de los convenios internacionales forma parte del artículo 1 de la norma fundamental, solamente lo que se refiere a los derechos humanos contenidos en esos convenios internacionales. Como consecuencia de lo anterior, deviene muy relevante, lo subrayo, verdaderamente importante, establecer que la defensa del menor en el proceso sea la defensa adecuada, sea la defensa calificada, sea la defensa que atienda bajo la perspectiva del derecho a la igualdad con sus padres. O sea, el hecho de que un menor sea igual en derechos a sus padres no quiere decir que le falta el respeto a sus padres. Uno puede estar en perfecta sintonía de respeto de derechos con sus hijos sin que haya ninguna falta de respeto. Cuando se rompe el proyecto de vida, cuando se afecta o se lesiona el proyecto de la pareja junto con la familia y comienzan a surgir los conflictos, entonces es el momento en el que el Estado debe estar presente para poner en perspectiva de igualdad y en perspectiva de derechos cualquier frustración, cualquier rompimiento, cualquier desequilibrio que pueda generar injusticia dentro de estas relaciones familiares. Esto es relevante porque nuestra propia Constitución establece esas obligaciones. Dice que son obligaciones primarias las de procurar el desarrollo integral de los menores, como responsabilidad de los ascendientes. Si multiplicamos a los ascendientes, todos los que somos padres, todos los que somos madres, formamos una sociedad. Y el formar esa sociedad hace corresponsable a la sociedad de la formación y de la educación de nuestros menores. Me parece que el punto relevante que nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación es
No podemos, ni como familia, ni como autoridad, estar ausentes de las necesidades de nuestros hijos. Es una responsabilidad porque nuestros hijos son mexicanos y nuestros hijos no son el futuro, ya son el presente de nuestra nación. La consecuencia de ello implicará necesariamente que en la construcción de todas aquellas instituciones en las cuales se privilegie el interés y los derechos de los menores, deberemos no solamente instrumentarlos desde el ejercicio del poder de un órgano, sino que deberemos de instrumentarlas desde el ejercicio sincronizado, armónico e institucionalizado de los 3 órdenes de gobierno, porque todos los 3 órdenes de gobierno tenemos responsabilidad en la promoción, en el respeto, en el cuidado y en la defensa de los derechos humanos de todas las personas, con subrayado privilegio al derecho de los menores. En consecuencia, esta orientación que nos da, y con esto concluyo, esta orientación que nos da el protocolo es una orientación muy importante en función de que nos dice en palabras sencillas cómo debemos construir las decisiones, cómo debemos acompañar a los menores, cómo debemos hacer valer sus derechos como lo que son, prevalentes en relación con los derechos de los adultos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor magistrado Óscar Gregorio Cervera Rivero, por sus comentarios en el marco de este evento. Queremos, reiterando nuestro agradecimiento y bienvenida a las juezas y jueces de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, agradecer la presencia de la magistrada Rosa Laura Sánchez Flores, bienvenida, de la magistrada Patricia Gudiño Rodríguez y del magistrado Lázaro Tenorio Godínez, quienes nos acompañan en esta sala. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a continuación a escuchar a la magistrada Rebeca Florentina Pujol Rosas, magistrada de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Si están amables. Muy buenos días a todos. Agradezco al Senado de la República y en especial a la senadora Diva Gastelum la invitación que me ha hecho para participar. Pero, senadora, me dicen que tengo 10 minutos. ¿Cómo le hago? Pero hice una presentación de 40. Bien, bueno, pues vamos a pasar algunas de las, si me hacen favor, la primera de las, hemos visto este proceso que se ha venido a raíz de la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estamos insertos en un proceso de globalización donde México ya no está aislado. México forma parte de muchos países y estas interacciones han hecho que tengamos no solamente relaciones de carácter económico, político, social, sino también carácter jurídico. Es un proceso emanado de la globalización y México no es la excepción. Y en este sentido, bueno, empezamos a ver que hay diferentes tipos de relaciones familiares también, dada esta actividad internacional de nuestro país. La que sigue, por favor. Quiero hacer una observación. Sí. Yo creo que es importante que usted tome el tiempo que sea necesario. Aquí hay la audiencia, que es muy importante, los expertos, además los canales del Congreso y los medios de comunicación, que agradezco mucho su presencia. Yo tengo un solo asunto, hoy hay sesión, pero me parece que usted no debe de recortar. Ya le he pedido a la licenciada Alpudia que me ayude solamente para ir a votar. Usted tome el tiempo que necesite en ese entendido, que me permitan ir al recinto, porque es importante poder que la gente que nos ve por los diferentes medios y sobre todo el canal del Congreso conozca de estos protocolos y de todo lo que hacen ustedes en la otra parte, que a veces el Poder Judicial no es tan visible y que nosotros queremos darle también esa visibilidad aquí en el Senado de la República. Si ustedes me autorizan, no hay ningún problema en recortar tiempos.
agregando que la licenciada me haría el favor, en tanto voy y vengo y voto, poder Sí. ayudarnos. No, muchas gracias. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Aprobado. De cualquier manera, trataré de hacerlo lo más breve posible, en lugar de presentar todo, pero también respeto al tiempo de todos ustedes, y de la senadora y de mis compañeros de mesa. Bien, las relaciones normalmente concebidas desde el derecho de familia habían sido siempre desde el punto de vista de la familia nuclear. Ahora tenemos diferentes familias, ya no es una sola familia. Tenemos ahora la familia monoparental, la homoparental, la familia nuclear, ¿verdad? La familia formada por un solo padre o una sola madre con hijos, etcétera. Y antes, en el siglo pasado, que es el siglo XX, ahora estamos en el XXI, ¿qué sucedía? Que todas las relaciones estaban fincadas o basadas en el matrimonio. El matrimonio era la base de la familia y el fin de esta familia era la perpetuación de la especie. Este siglo cambia y ahora es la infancia. La infancia es a la que se le da y se le debe dar esa atención que se requiere de su condición de niña, niño o adolescente, que la ONU señala que es niño o niña, es de 0 a 18 años. Entonces nos referiremos a niños, a niñas, incluyendo a los adolescentes. Entonces este siglo ha sido denominado el siglo de la infancia y a esto se les llama el siglo del puerocentrismo. La que sigue, por favor. Y entonces surge el interés superior del niño como un concepto para establecer políticas públicas encaminadas a lograr ese bienestar que los niños requieren en todos los aspectos, emocional, físico, todos los aspectos. La que sigue, por favor. Y así tenemos entonces, como ya lo ha mencionado el magistrado Cervera, que se hace una gran reforma constitucional en 2010-2011, donde se introduce toda esta situación y toda la teoría de los derechos humanos, pero ¿cómo la vamos a aterrizar en México? Estamos muy preocupados ahora por el establecimiento de los juicios orales. La que sigue, por favor. Y entonces se establece en esta reforma a la Constitución, se establece, la que sigue, por favor, vamos a avanzar. Se establece un proceso de internacionalización de los derechos humanos, entre ellos los derechos humanos de los niños. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, entonces surge el principio pro persona. Este principio pro persona que debe entenderse como la aplicación preferente de la norma más favorable y protectora de la persona humana. Y es aquí donde empezamos a aplicar los criterios o principios de control de convencionalidad. ¿Hasta dónde los jueces podemos aplicar en favor de los niños estos criterios que se están contenidos en otros instrumentos internacionales que no forman parte de nuestro sistema jurídico? Adelante, por favor. Y tenemos entonces el artículo 1 constitucional donde nos dice, la que sigue, por favor, la que sigue, donde nos dice que todas las autoridades en el ámbito de nuestra competencia tenemos la obligación de proteger, obligación de respetar, obligación de garantizar y la obligación de promover los derechos humanos. Me refiero únicamente a los niños, pero sabemos que es a todas las personas. Aquí me refiero únicamente a las personas. Y entonces se viene a reforzar una gran actividad por parte de la Suprema Corte de Justicia, una gran actividad legislativa, pues se dictan leyes como la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, tanto en el sistema federal como local, que viene a dar cumplimiento a este artículo 1 constitucional. La que sigue, por favor. La que sigue, la siguiente también, la siguiente. Y entonces llegan con los jueces y con los magistrados familiares y cómo lo aplicamos. Nadie sabíamos cómo hacerlo, pero sabíamos que teníamos que generar este principio de interés y además aterrizarlo. He ahí el problema. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Esto requiere, para un acceso verdadero de los niños a la justicia, requiere de capacitación de los jueces y magistrados. Y no solamente en la vía tradicional, estamos en el tránsito de la norma tradicional, de la norma fría de la ley, aplicada a una persona humana, a un ser humano que es un niño, niña o adolescente. Y aquí es donde a veces los jueces no sabemos cómo hacer las cosas porque no se había hecho nunca antes de tener esta situación, de aplicar directamente esos instrumentos internacionales, o bien de inaplicar en el caso del control de convencionalidad. La que sigue, por favor. La que sigue también. La que sigue, por favor.
También, entonces, empiezan a surgir derechos que no se encontraban contenidos en nuestro ordenamiento jurídico y que empiezan a conceptualizarse, como decía el magistrado Cervera, por parte de la Corte Interamericana de Derechos del Niño, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Protección de los Derechos del Niño. Y nos encontramos entonces con que ahora ya surge el derecho humano del niño a tener un desarrollo de la personalidad. No solamente su interés superior, sino un desarrollo de personalidad en donde la estructura del niño no se vea vulnerada por la autoridad judicial en los juicios en que se vean involucrados sus padres. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos que preservar los derechos de los niños en las audiencias. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana y asimismo el protocolo de acceso a la justicia? Los niños tienen derecho a expresar su opinión, los niños tienen derecho a, si quieren guardar silencio, guardarlo, y el juez está obligado, el magistrado está obligado a respetar ese derecho. No se puede obligar a un niño, si no quiere manifestar su opinión, a hacerlo, y si la quiere manifestar en los términos que sea. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí los jueces y magistrados, y yo me incluyo entre ellos, no teníamos esa preparación. Sin embargo, también debo decir que el tribunal nos ha proporcionado cursos de psicología jurídica para saber cómo entrevistar a un niño. No es lo mismo hablar con un niño que hablar con un adulto. Entonces, esas transiciones son las que han venido a modificar este acceso de la justicia a los niños. Ahora tenemos jueces más preparados porque se dan cursos en el tribunal donde tenemos la forma de cómo podemos entrevistar a un niño. Tenemos la situación también de la ayuda de los psicólogos. Esa es otra forma en cómo aterrizamos la ayuda a los niños. ¿Cómo entrevisto a un niño para no dañarlo? Porque una pregunta puede dañar su mentalidad, o una mala opinión del juez o del magistrado, o inclusive de las personas que intervienen en la audiencia, puede dañar al niño. Entonces, esto nos ayudan los psicólogos. En el tribunal también tenemos psicólogos en las audiencias que apoyan a los jueces y magistrados para que los niños sean adecuadamente interrogados propiamente, ¿no? ¿Cómo se les vamos a preguntar y no dañarles? ¿Por qué? Porque podemos dañar su estructura de personalidad, que esto es lo que garantiza el derecho humano de formación de la personalidad. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces surgen muchos derechos en relación a esta situación, pero como le decíamos, el problema es cómo los aterrizamos. ¿Qué necesitamos? Voy a parar ya aquí la presentación, se las dejo, pero sí quiero decirles, capacitación de los jueces y magistrados. Afortunadamente en nuestro tribunal la mayoría de nuestros jueces jueces y magistrados están capacitándose y seguimos continuamente capacitándonos, porque no es una forma que ya tomé un curso y se acabó, no, estamos capacitándonos continuamente. En el Instituto de Estudios Judiciales nos dan constante capacitación para tener esta preparación de acceso a la justicia, lo que le permite al niño tener un mayor acceso a la justicia al presentarse ante jueces y magistrados preparados. ¿Qué otro derecho o qué otro debemos tener los jueces? Sensibilidad. Sensibilidad, ¿sí? Eso es muy importante. No podemos aplicar a rajatabla así. ¿Qué dice la ley? Tenemos seres humanos, es una transición. Yo he tenido personas que me dicen, llegué al tribunal con un problema y salgo con 4 sin resolverlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente no me resolvieron el problema de pérdida de la patria potestad, sino perdí dinero, perdí tiempo y todo lo perdí, no tengo nada y me voy con las manos vacías. Entonces, eso se está tratando de hacer una transformación, una transición a la justicia y no a la norma fría formal. Sí, esto no quiere decir que no apliquemos los procedimientos, que no apliquemos la ley, pero sí con una sensibilidad especial. Esta materia es muy especial y tenemos que hacerlo. Otro acceso de la justicia a los niños. Los jueces están obligados en todas las materias donde intervengan niños o niñas, y las juezas también, a señalar diligencias para mejor proveer. Es decir, las pruebas, como no la ofreció una de las partes, entonces se queda sin prueba, no. Siempre que se trate de niños, de alimentos, tenemos la obligación, ya veíamos el artículo primero, obligación de promover sus derechos. Entonces, esto es de oficio. Debo decirlo que también lo hacemos en el tribunal, pero también debo reconocer y ser autocrítica que no lo hacemos todos, ¿sí? Entonces, para poder avanzar, tenemos que reconocer
que no se hace en todos los juzgados y en todas las salas. Sí se hacen afortunadamente en la mayoría, pero no en todos. Entonces, tenemos es caminar, trabajar sobre este punto. Otro punto muy importante, el apoyo psicológico. Los jueces tienen que tener un apoyo psicológico. Hay personas que no aceptan esta situación. Yo no estoy loco cuando se habla de un psicólogo, pero nos ayudan mucho para resolver problemas. Nos dan las herramientas necesarias para poder resolver problemas. Entonces, estas son algunas de las situaciones que los niños tienen en relación a una audiencia donde se ven involucrados sus derechos y, sobre todo, déjenme decirles que siempre un problema de familia es un problema de pareja no resuelto, donde se ven involucrados los niños. Bien, por otro lado, quiero decirles también y darles una noticia buena que a mí me encantó y el magistrado Cervera también es parte de esa comisión. El magistrado Cervera y yo estamos en la nueva comisión que, gracias al protocolo y a las políticas del tribunal y de la Corte también, se está estableciendo las salas lúdicas para los niños, porque es el juez el que debe trasladarse a donde un niño se sienta en un ambiente seguro, donde haya una sala con juguetes, donde el niño tenga más confianza. Porque ahora estamos en los juzgados y en las salas, pero ya el tribunal ha previsto una comisión que está encargada de que las directrices del protocolo se lleven a cabo y se cumplan, no solamente las de la Corte, sino las de la Convención Interamericana y las de la ONU, para que esas salas lúdicas llenen todos los requerimientos que se requieren, que se necesitan, para que los niños se sientan cómodos y pueda el juez trasladarse a esa sala. No solamente eso, sino que además cumpliendo con los requerimientos también, en el sentido de que sean grabadas todas y cada una de las audiencias donde se encuentren los niños. Y respetar ante todo la opinión del niño, en el sentido, mis compañeros que me hacen favor de acompañarme, les agradezco su presencia de sala, mis compañeros magistrados, donde hay niños que dicen, solo quiero que esté un magistrado, no quiero que estén los 3 magistrados. En ese momento, respetar la opinión del niño. Como decía mi compañero, el magistrado Cervera, no son adultos chiquitos, es condición de niño y tienen un derecho, ¿sí?, que se llama a su personalidad. Entonces, debemos respetarlo. Y si el niño no quiere que se encuentren, porque fíjense ustedes, en una audiencia nos encontramos con que está los 3 magistrados, el camarógrafo que graba la audiencia, el Ministerio Público, ¿sí?, y a veces los abogados. Somos 7 personas, más el niño 8 personas. Díganme ustedes si a cualquiera de los que estamos en esta sala nos agradaría ir a platicar nuestros problemas personales, estando 8 personas que no conozco. Entonces, si para un adulto es impactante, imagínense para un niño. Entonces, estas son algunas de las medidas que estamos tomando en el tribunal, pero insisto, sensibilidad, capacitación, respeto a los derechos de dignidad y no discriminación, ¿sí?, y de igualdad, en relación a la personalidad jurídica del niño, sería lo que yo podría resumir para que efectivamente se dé cumplimiento a este acceso a la justicia de los niños. Muchas gracias. Un comentario antes de que... Queremos agradecerle mucho a la magistrada porque hoy es su cumpleaños y lo vino a celebrar con nosotros. Esperamos que los organizadores hayan previsto el pastel. Si no, como faltan 3, pues vayan por él. Muchas felicidades, magistrada. Perdón, maestro de ceremonias. Gracias, senadora, muchas gracias. Y felicidades reiteradamente a la magistrada Rebeca Florentina Pujol Rosas, y desde luego el reconocimiento a su participación vertiendo conceptos tan importantes en torno al tema que hoy nos ocupa. Corresponde el uso de la palabra al juez 16º familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciado Juan Estrada Negrete. Si es tan amable. Buenos días. Es desde luego un honor estar con todos ustedes. Quisiera comenzar agradeciendo la generosa invitación por parte del Senado, en especial de la senadora Diva Gastelum, a través de la licenciada Mariel Zacarías, así como saludar a todo el presidium.
Las intervenciones que han tenido los magistrados han sido muy importantes porque nos marcan los antecedentes para que ahora tengamos al protocolo como un producto de esas reformas sobre derechos humanos surgidas en el año 2011. Es muy importante la cuestión de las niñas, los niños y los adolescentes. En lo particular, bueno, trata de hacer un análisis sistemático de lo que es el protocolo en este aspecto. Siguiente, por favor. Bueno, ya se ha mencionado la importancia del protocolo o de los protocolos que últimamente, bueno, pues ha tenido a bien la Corte publicar. Entre ellos sabemos que hay protocolos sobre violencia familiar, sobre personas con discapacidad, sobre los menores, sobre cuestiones de género. En especial, bueno, pues un protocolo se entiende que es un instrumento metodológico cuyo propósito es brindar elementos jurídicos, teóricos y conceptuales para ser tomados en cuenta por quienes imparten justicia al analizar y resolver asuntos vinculados con personas que pertenecen a grupos denominados como vulnerables. Los protocolos no son un ordenamiento jurídico, no son algo vinculante, no obstante hay unos criterios federales que nos hablan de esa vinculación, pero es relativa precisamente al contenido de los mismos, es decir, a las normas internacionales derivadas de los convenios o de los tratados que enmarcan o son la base legal de estos protocolos. En relación a este protocolo de niñas, niños y adolescentes, hay un antecedente que es del año 2012, de febrero precisamente, donde se puede decir que es una primera publicación. En este año, en marzo del 2014, sale a la luz una segunda publicación. ¿Cuál es la diferencia entre estas publicaciones? Bueno, que esta segunda publicación es más amplia. Ahora, de manera específica, se refiere al tratamiento de menores o de infantes y adolescentes en cuestiones de ámbito penal y de ámbito familiar. Es decir, ya se marcan las reglas, consideraciones y principios para los jueces y juezas que tomen atención en estos asuntos. Los principios sobre los cuales, bueno, el protocolo se integra de 7 capítulos. El primero marca 5 puntos que son las razones, la finalidad, el marco jurídico, habla de las características de la infancia y la adolescencia que impactan en la labor judicial y los conceptos. De estos 4 puntos me parece muy importante el número 4, que habla de las características de la infancia y la adolescencia. Es decir, el juez o la juez debe estar sensible en ese aspecto de poder diferenciar el trato que debe dar a un menor y a un adulto. Es decir, no es el mismo trato que se debe dar a un menor de un adulto. En este caso, bueno, pues se deben de tomar en cuenta las características específicas de los menores de edad o de los infantes y de los adolescentes en el aspecto cognitivo, en el aspecto emocional y en el aspecto moral. En el protocolo se hace un desglose de esos conceptos, inclusive se hace notar una diferencia entre esos mismos conceptos, pero en relación a los niños y niñas y a los adolescentes, por virtud de que, como se mencionaba, bueno, pues por su rango de edad, puede ser que no tienen aún la madurez psicoemocional, pues para poder hacer valer en este caso, si hablamos del aspecto emocional, no pueden ellos expresar abiertamente sus emociones como podríamos hacerlo nosotros como adultos. O en el aspecto cognitivo, bueno, pues transmitir su pensamiento de manera abierta también. Se habla que ellos tienen un pensamiento concreto, es decir, de alguna manera limitado o cerrado, no abiertamente como nosotros lo podemos hacer como adultos. Bueno, aquí pasamos, por favor. Está bien. Aquí hay un pequeño cuadro que
habla de los principios del protocolo, de las reglas y consideraciones generales para las y los juzgadores, así como las consideraciones específicas en materia familiar y las expectativas para la aplicación del protocolo. En este aspecto, sobre los principios, se habla del acceso a la justicia. Ya se había mencionado por los magistrados el acceso a la justicia. Este es uno de los derechos fundamentales, si no es el primordial, porque es la puerta para que se puedan garantizar todos los demás derechos fundamentales de los menores de edad. También está el interés superior del menor, que ya se había mencionado y que, como sabemos, dentro de los procedimientos, bueno, pues es un principio rector del procedimiento y el cual las autoridades, bueno, pues deben acatar. El de no discriminación, que también ya se había mencionado. El de opinar en asuntos que le afecten, es decir, bueno, pues hacer efectiva su derecho de ser escuchado, de emitir su opinión y que esa opinión sea tomada en cuenta. No solamente es que el menor vaya y opine, sino también que a esa opinión se le dé el valor que corresponde. Hay otros principios que también enmarca el protocolo, en este caso, bueno, pues el derecho fundamental a que se proteja su vida, a la supervivencia y desarrollo, que ya se había comentado también, pues en primera instancia son obligaciones de los progenitores. En cuanto a las consideraciones específicas en materia familiar, ya también se mencionaba el aspecto de que el grupo familiar en ocasiones, bueno, pues no es el más idóneo para el desarrollo del menor. Y en este caso, bueno, pues se tratan 3 puntos en esas consideraciones específicas y se menciona, por ejemplo, la relevancia del derecho familiar para la protección del niño o adolescente, del niño, niña o adolescente ante la violencia familiar y de género, y también cómo este tipo de violencia los afecta a ellos, y que en este caso, bueno, pues el protocolo debe ser considerado como una vía que permita garantizar una protección al menor en cuanto a esos aspectos. Aquí también se habla de medidas de protección. En este caso, bueno, pues el menor tiene derecho a que se proteja su privacidad, medidas para proteger la intimidad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Esto, bueno, pues debe de ocurrir en todo proceso. También evitar el contacto con los adultos que puedan influir en el comportamiento o estabilidad emocional del niño. Espacios de espera y juzgados idóneos, que es lo que mencionaba la magistrada, lo de las salas lúdicas, porque, bueno, pues llegan al juzgado y no hay un lugar específico para poder platicar con el menor. A veces pues depende de cada juzgado, ¿no? Que pueda tener inclusive un área acorde. Bueno, pues yo en lo particular lo hago dentro de mi privado, ¿verdad? Del privado del juez, pero bueno, pues utilizo como antesala la sala de los proyectistas, donde podemos tener por ahí algunas cuestiones con las cuales, en lo que llevamos a cabo la plática o antes de pasar a la plática, los menores pueden distraerse con dibujos o con juguetitos, etcétera, ¿no? Eso, bueno, pues les sirve un poco a ellos para distensarlos de esa situación de estar presentes en el juzgado. También aquí es importante señalar el aspecto de la temporalidad y duración de la participación infantil. Las pláticas, desde mi punto de vista, deben durar lo menos que se pueda, porque, bueno, pues no es viable tener al menor allí 1 hora o 2 horas en lo que termina la otra audiencia o en lo que llega el asistente de menores, ¿verdad? Pueden ocurrir muchas circunstancias, pero bueno, pues podemos hacer uso de las facultades que nos brinda la ley para que obviamente cubriendo todas las garantías correspondientes, para que esa plática se pueda llevar y el infante esté el menor tiempo posible dentro del juzgado. Bueno, hay muchos aspectos muy importantes sobre el protocolo, algunos son los que me permití mencionarles. También otro de los aspectos muy importantes es informar al menor. El menor tiene derecho a ser informado, es decir,
cuál va a ser su intervención del procedimiento, dentro del procedimiento o dentro del proceso, para qué está ahí. Entonces, bueno, pues se hablaba de la sensibilidad del juzgador, entonces explicarle con palabras que el menor entienda para qué está ahí. Es una parte también interesante, bueno, lo del auxiliar de menores, que precisamente debe de coadyuvar a que el menor pueda expresarse libremente sin ningún tipo de injerencia externa que le pueda, en su caso, limitar el que él pueda expresarse libremente. Como decían, respetar su silencio. Si el menor no quiere hablar, bueno, pues no lo vamos a obligar. ¿Qué ha sucedido en la práctica, verdad? Y también el otro punto que me parece interesante es, o la pregunta sería, ¿el menor necesariamente tiene que acudir al juzgado? Y esto lo digo porque me ocurrió que un menor me preguntó, ¿y si usted va a mi casa? En lugar de yo venir aquí, si usted va a mi casa, que le digo, bueno, pues sí sería, me quedé pensando, ¿no? Entonces sería interesante ver esa situación de que no solamente pues los menores tuvieran que acudir al juzgado, tal vez yo podría acudir a un lugar o a su casa, también depende de las circunstancias, ¿no? Bueno, finalmente las expectativas para la aplicación del protocolo, que es la penúltima, pues ya como se ha mencionado, que se ha identificado como una herramienta judicial, que se considere una vía para la concreción y cumplimiento de los principios y derechos en él contenidos, y que se tenga como propuesta de adecuación de procedimientos donde se tomen en cuenta las características específicas de la infancia y adolescencia. Bueno, con todo este cúmulo de información que se ha mencionado por los magistrados y en relación al contenido del protocolo, desde mi punto de vista tal vez cabría proponer en este foro que se hiciera una reforma al Código Civil Federal para efecto de que se pueda armonizar el contenido del protocolo con el contenido del Código Civil Federal, en tratándose de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué menciono esto? Porque próximamente, me parece que como fecha exacta es el 23 de julio, va a entrar en vigor este protocolo tal cual en el estado de Yucatán. El Consejo de la Judicatura del estado de Yucatán ya aprobó que este protocolo entre en vigencia en su estado. Entonces, pues habría que irle pensando si tenemos que hacer lo mismo o ver con qué salvedades se puede hacer. Gracias. Gracias a usted, señor licenciado Juan Estrada Negrete, juez de lo familiar. Queremos agradecer la presencia en este salón y en este evento de la maestra Olga Noriega, comisionada para la defensa de niñas, niños en situación vulnerable. Muchas gracias por acompañarnos. Y tendremos ahora la participación del juez 24º familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciado Alejandro Fernández Hernández. Es tan amable, señor juez. Muchas gracias, buenos días a todos, distinguidos miembros del Presidium, público en general, magistrados y compañeros jueces que nos acompañan el día de hoy en este importante foro, en el que se nos da la oportunidad a los miembros del Poder Judicial, en este caso del Distrito Federal, de exponer aspectos de suma importancia y trascendencia en nuestra labor cotidiana en la impartición de justicia. Me corresponde a mí hablarles de los principios de autonomía e independencia de los jueces, aspectos estos que son fundamentales dentro de un Estado democrático. Estos dos conceptos debemos analizarlos desde dos vertientes, una de ellas como parte de la estructura orgánica del Poder Judicial y la otra como un derecho humano y un elemento esencial del debido proceso.
Por lo que hace a la primer vertiente, dentro del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal existe un Código de Ética Judicial, el cual establece una serie de principios. Así tenemos que en su artículo 15, el mencionado código establece la independencia de criterio, refiriendo que el servidor público debe tener conciencia plena ante situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, las que no deberán influir por ningún motivo en la toma de decisiones. En tanto que el artículo 30 del mismo código establece que los jueces y magistrados deben actuar en la emisión de sus decisiones conforme a derecho en el caso concreto, sin acatarse o someterse a indicaciones o sugerencias, no obstante de quien provengan y la forma que revistan, evitando involucrarse en situaciones, actividades o intereses particulares que puedan comprometer su recta conducta. Asimismo, deben en todo momento poner del conocimiento de la instancia competente cualquier situación que a su criterio pueda afectar la independencia o transparencia de su actuación, a fin de que se tomen las medidas pertinentes del caso, sin perjuicio de continuar en el conocimiento de la causa o litigio de que conozcan. Por su parte, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal establece como un principio que regula la función judicial el de la independencia. Pero además de esta regulación ética y orgánica de la función judicial, establecida en los preceptos legales antes indicados, la autonomía y la independencia judicial cobran mayor relevancia al ser consideradas como un derecho humano de las personas. Es decir, que la independencia judicial no es tan solo un derecho que pertenezca al juez o al Poder Judicial, sino que ambos principios pertenecen a cada uno de los ciudadanos y se relaciona con la prerrogativa que nos asiste como seres humanos a ser juzgados por tribunales con suficientes garantías de independencia. Independencia esta de la que el juez es principalmente emisor, al asistirle el deber de dar muestras a la sociedad de esta independencia. En este terreno, el juez no solo debe ser independiente, sino también debe parecerlo. Desde esta nueva visión, la independencia judicial puede ser vista como un derecho ciudadano, tal y como es la aspiración del Código Iberoamericano de Ética Judicial o del Estatuto Iberoamericano del Juez, entre otros documentos, o como derecho humano ligado al debido proceso, todo ello desde los avances del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se desprende del Código de Ética Judicial Iberoamericano y del Estatuto Iberoamericano del Juez una aspiración, que es entender a la independencia judicial como un derecho de los justiciables y de los ciudadanos. De esta manera, logra extraerse de sus articulados un firme propósito de analizar tal fenómeno no como una garantía del juez o como un privilegio, sino como el derecho que tenemos todos de que nuestros jueces fallen conforme a la Constitución y a la ley. En este orden de ideas, la independencia de los jueces no es exclusivamente una pieza del constitucionalismo histórico. Por el contrario, ahora cobra vital importancia al revestir todas las características de un derecho humano en el escenario internacional y obedeciendo a los mandatos internacionales de los estados que forman parte de los mismos. Teniendo en cuenta la importancia de defender a la independencia judicial no solo como un elemento rector del Estado de Derecho y obedeciendo los mandatos de la normatividad internacional y las aspiraciones de la comunidad internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado a través de sus distintas decisiones judiciales una importante línea jurisprudencial de la que se desprende la necesidad de analizar a la independencia judicial como un derecho humano ligado al acceso a la justicia y al debido proceso. El escenario del derecho internacional guarda tras de sí una importante conquista: la posibilidad de que los individuos puedan invocar la independencia judicial a fin de defender sus derechos inherentes e inalienables. Así, a partir de la suscripción de diversos instrumentos internacionales, sean tratados, protocolos, convenciones, etcétera, la comunidad internacional abre la puerta a reconocerle al individuo el derecho que le asiste a acudir desde una perspectiva regional a organismos a fin de hacer valer sus derechos esenciales que encuentran fundamento en los atributos de la persona humana, incluidos los de la autonomía del juez que falla en un asunto dentro de los que se encuentran involucradas estas personas.
Las mencionadas instancias internacionales se han encargado de administrar justicia en casos trascendentales de vulneración de derechos humanos, en los que los aparatos de justicia de los Estados parte en la Convención no brindan a los presuntos lesionados la posibilidad de acceder a los recursos judiciales internos, o habiéndoles dado la posibilidad de acceder a los mismos, estos fueron ineficaces para proteger su vida, integridad personal, libertad, etc. Es decir, no de las garantías suficientes. Dichas garantías judiciales abren paso al tema que nos convoca el día de hoy, ya que son las mismas que hacen parte integral de los derechos humanos de acceso a la justicia, debido proceso e independencia judicial. Insisto, no vistas tan solo como herramientas, sino como derechos de titularidad de los justiciables y que pueden ser exigibles incluso ante los tribunales internacionales. Dentro del alcance de los derechos irrenunciables que integran los derechos de acceso a la justicia y debido proceso, se relacionan específicamente, y en lo que al tema atañe, el que el juez que juzgue sea independiente y tenga límites definidos, que ese juez sea imparcial y se rija por el procedimiento legal respectivo, que sus decisiones se tomen con independencia de los otros poderes del Estado y que esté sujeto a controles que eviten abusos. A juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas. Una de estas garantías es precisamente la independencia judicial. También ha dejado claro la Corte Interamericana que la independencia judicial busca rodear de garantías al Poder Judicial en su conjunto y al juez, considerado como un juzgador imparcial, capaz de definir causas en derecho sin alicientes o presiones de ningún tipo, con el fin de garantizar el derecho del administrado o justiciable a ser juzgado por un juez independiente y que reviste de total importancia al garantizar otros derechos y principios, como por ejemplo el derecho a la igualdad. En este sentido, la independencia judicial es un derecho que les asiste a los justiciables para que puedan defender sus intereses en un plano de igualdad, ya que la falta de independencia de un juez que resuelve una controversia, en este caso, configura un aspecto de parcialidad, pues puede significar para un sujeto procesal la ruptura de este principio en relación con otros principios también inmersos, como ya se ha mencionado, el del debido proceso. En numerosos pronunciamientos, la Corte Interamericana se ha referido a la independencia judicial específicamente desde el punto de vista de la imparcialidad, aseverando que un poder judicial dependiente de otros poderes del Estado o sectores deja serias dudas sobre la imparcialidad que debe caracterizar a sus funciones. En materia familiar, y muy concretamente en aquellos casos en que se encuentran inmersos derechos de menores de edad, la autonomía e independencia judicial cobran mayor relevancia. En primer lugar, dada la prioridad que habrá de darse a los derechos de los infantes por encima de cualquier otro derecho o interés. Ya nos había hablado la magistrada Pujol sobre este principio de interés superior del menor. Y en segundo lugar, por la naturaleza de los derechos en juego, mismos que por lo general consisten en derechos de guarda y custodia, visitas y convivencias y alimentos. En este sentido, y frente a conflictos de esta naturaleza, el juez familiar debe contar con plena autonomía e independencia, de manera que sus decisiones estén libres de cualquier tipo de presión o injerencia, ya no solo de otros poderes del Estado o dentro de la propia institución, sino también libre de presiones de las propias partes involucradas en el proceso, de manera que la decisión que habrán de tomar el juzgador sea aquella que responda al interés superior del menor y no a intereses de otro tipo. De igual manera, y como ya lo hemos señalado, al ser la independencia judicial un elemento fundamental del derecho humano al debido proceso, en materia familiar, al igual que en el resto de las materias, es de fundamental trascendencia la tutela judicial del derecho al debido proceso. Luego entonces, si no se está frente a un juez autónomo e independiente que habrá de resolver la controversia o el conflicto familiar, evidentemente se estará frente a una flagrante violación al debido proceso que derivará en una sentencia que no será ajustada a derecho, ni mucho menos responderá al interés superior de los menores involucrados, poniendo en riesgo el sano y normal desarrollo de los infantes.
En ese sentido, quisiera hacer una última reflexión. Los juzgadores en materia familiar tenemos un contacto muy cercano, muy directo con los justiciables, con los menores, como ya ha quedado aquí dicho por los compañeros que me antecedieron, y en ese sentido implica de cierta manera una presión de los justiciables, de las partes involucradas, para influir en el ánimo del juzgador. Y en este sentido, los impartidores de justicia debemos estar vigilantes y atentos a evitar cualquier tipo de influencia subjetiva que pretenda interferir en nuestro ánimo a la hora de emitir resoluciones. Desde luego, todos mis compañeros dentro del Poder Judicial del Distrito Federal estamos preparados y estamos atentos y vigilantes a evitar cualquier tipo de injerencia en este sentido o a cualquier otro tipo de intervención que pretenda ir en contra de nuestra autonomía e independencia. Todo ello a efecto de cumplir con una de nuestras principales misiones, que es tutelar ante todo y por encima de cualquier otro tipo de interés, el interés superior de la infancia. Muchas gracias. Agradecemos al señor juez Alejandro Fernández Hernández su participación. Y continuando con las participaciones de nuestros ponentes invitados en torno a los contenidos y aspectos trascendentes del protocolo, vamos a ceder el uso de la palabra al juez 29º familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciado Gabriel Manuel Flores García. Si es tan amable. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes en el presidio, jueces y magistrados que nos honran con su presencia, abogados, postulantes, estudiantes, todos, muchas gracias. Pues mire, la realidad es que ya mis antecesores pues han expuesto pues todo el contenido del protocolo, pero yo quiero felicitar a la senadora Diva Gastelum por esa invitación, pero sobre todo su labor que desempeña en este cuerpo colegiado del Senado, de su labor tan loable y tan humana que desempeña, y también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por también preocuparse por los derechos de la niñez, de la infancia, pero también aprovecho para hacer una atenta solicitud a los legisladores y honorables legisladores para que, de ser posible, se elabore el Código Familiar y el Código de Procedimientos Familiares, toda vez que pues todos estamos conscientes y sabemos que las familias son el núcleo y base de la sociedad en que vivimos. Y creo que con eso también se podría abatir las constantes reformas que tenemos en materia familiar. Y también hago una atenta solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, de ser posible, se creen juzgados de distrito y tribunales colegiados en materia familiar, toda vez que sabemos que para impartir justicia se requiere de un perfil especial del juzgador, sobre todo tener la sensibilidad moral y espiritual, etcétera. Creo que sería muy loable y benéfico para la impartición de justicia en materia federal, en pro y beneficio de las familias.
sobre todo de los menores, porque tenemos conocimiento, sabemos que muchas veces las resoluciones, sobre todo de menores en alimentos, bueno, ya lo sabemos todos en qué sentido. Entonces sería muy positivo que se crearan esos organismos de impartición de justicia a nivel federal. Pues nada más, como ya les reitero, ya mis antecesores han agotado el contenido del protocolo, pues yo me concretaré a manifestar algo. Este principio ha sido ampliamente reconocido en forma interna e internacionales, en tratándose del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, su formulación abierta ha elevado a que se interprete de múltiples maneras. En términos generales, se considera que el principio de interés superior del niño debe tomarse en cuenta de manera primordial en todas las medidas relacionadas con la infancia. Este entendimiento del interés superior ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo que los tribunales, en todas las medidas que toman relacionadas con menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño. El concepto del interés superior del niño se desprende de la legislación local aplicable, el que se encuentra descrito dentro del artículo 416 ter del Código Civil para el Distrito Federal, el cual lo describe como, primero, dice: para los efectos del presente código se entenderá como interés superior del menor la prioridad que ha otorgarse a los derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos. Primero, el acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal. Dos, el establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar. Tres, el desarrollo de la estructura de responsabilidad con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y exceptos punitivos. 4, al fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional. Y 5, los demás derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan otras leyes y tratados aplicables. Atento a lo anterior, tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que el interés superior de las niñas, los niños, es un principio regulador de la normativa de los derechos de las niñas y el niño, y que se funda en la dignidad misma del ser humano, departiendo entre las características propias de cada niño y niña, lo cual encuentra apoyo en la propia Convención de los Derechos del Niño, ya que siempre se tiene presente que como ser indica que la Declaración de los Derechos del Niño, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado especial, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento, ya que el interés superior del niño se encuentra contemplado en la Convención de referencia, ya que en su artículo 3 señala que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño,
lo que correlaciona con el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño, que señala que la protección especial para los niños ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño. Aquí estoy citando una tesis jurisprudencial que trata también sobre el interés superior del menor. Dice que en los términos del artículo 4º, párrafo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes. Los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño, concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia contenciosa aceptó el Estado mexicano el 16 de septiembre de 1998. De la siguiente manera: la expresión interés superior del niño implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Bien, pues como les mencionaba, que ya todo lo han dicho mis antecesores, ya lo trataron, y muy acertadamente, para mí muy enriquecedor, que enriquece, el acervo cultural jurídico, toda vez que el protocolo que a bien ha tenido el honorable Senado, y gracias a la senadora Gastelum, que trata también de la discriminación, del respeto y la sensibilidad, de la victimización, de la limitación de la injerencia en la vida privada de los niños, de la protección a la intimidad de los niños, de la publicidad y derechos a participar. Aunque estos últimos 4 puntos del protocolo generalmente se da en la materia penal, pero también en materia familiar, cuando alguna de las partes ofrece como testigo a sus menores hijos. La verdad que desde mi punto de vista muy personal, pues es como que no es idóneo y no es recomendable, toda vez que, pues imagínense a esos testigos que son sus propios hijos, que aunque tenemos conocimiento que son los que más están enterados de la problemática de la violencia que surge entre el padre y la madre, pero imagínense que ellos van a testificar en contra de sus propios padres. Entonces ahí el juez de lo familiar, como tiene la obligación oficiosamente de salvaguardar el interés superior de los menores, pues no admitir esa prueba. También estamos conscientes de que por ahí hay un artículo en relación a la prueba testimonial, que cuando uno de los testigos, no obstante que sea mayor de edad, pero que sea familiar de una de las partes, puede negarse a rendir su testimonio.
Entonces aquí, tratándose de los menores, el juez, en representación y velando por el interés superior de los menores, pues no debe permitir que se le dañe más a ese niño o a esos niños que han sido ofrecidos como testigos. En cuanto a ese interés superior de los menores, también yo estoy consciente de que el juzgador, tanto las como los jueces y los honorables magistrados, pues tenemos precisamente, como lo decía la magistrada Puyol, que en el tribunal se han preocupado por impartir constantemente cursos de capacitación para los jueces en distintas materias e índole, pero sobre todo creo que el perfil del juez, el juez familiar, es muy interesante porque desde mi punto de vista muy personal, toda vez que los jueces y magistrados en materia familiar, nosotros trabajamos con las pasiones del ser humano, que no es nada fácil, que verdaderamente para mí en los problemas de las familias es un laberinto sin salida, que entonces nosotros los juzgadores pues tenemos la obligación precisamente que a través de la impartición de justicia en la secuela del procedimiento de los juicios, pues tratar de invitar a las partes para que platiquen. Además, la ley nos da esa facultad para procurar una conciliación de intereses entre las partes sin que se lesionen sus propios derechos. Pero eso sería también muy, muy loable para el beneficio de la impartición de justicia. Y pues felicito a la honorable senadora Diva Gastelum por y le agradezco su invitación y le reitero, la felicito por esa labor tan loable y tan humanitaria. Muchas gracias. Agradecemos al señor juez Gabriel Manuel Flores García su participación en esta mesa. Está con nosotros alguien que siempre que se le convoca por parte del Senado en tareas de apoyo a la infancia y a la juventud, está presente como vocero de la infancia. Gracias a la presencia del actor Sergio Mayer. Sergio, bienvenido. Sergio, ven. Miraba una luz, pero no sabía que era la tuya. ¿Otra vez? Sí, sería nuevo. No. ¿Cómo estás, hermano? Vamos ahora a escuchar la intervención del señor licenciado Juan Miguel Morales Monter, juez 34º de lo familiar en el Distrito Federal. Si es tan amable, señor juez. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Agradezco la distinción de la senadora Diva Gastelum de invitarme a esta reunión y obviamente también a los señores magistrados que nos honran con su presencia en el presidium, a mis compañeros jueces que ya me antecedieron en la palabra, a las magistradas y a los magistrados que se encuentran en el público, a mis compañeros jueces también. Muchas gracias por estar aquí. El tema que a mí me corresponde comentar es el denominado binomio de los derechos humanos y el derecho de acceso a la justicia. Por cuestiones de tiempo, y al parecer soy el último de los
de los participantes, pues voy a ser lo más breve posible y por respeto a su tiempo de ustedes también. Hablar de los derechos humanos es algo muy novedoso, muy actual en este acontecer de nuestra vida jurídica en nuestro país. Los derechos humanos son atribuciones inherentes a la dignidad humana, superiores al poder del Estado. La dignidad de la persona humana es el origen, la esencia y el fin de los derechos humanos u otros derechos necesarios para que los individuos desarrollen plenamente su personalidad. Reconocen una calidad única y excepcional a todo ser humano que debe ser respetada y también protegida sin excepción alguna. Los derechos humanos son universales, en tanto son inherentes a todos los seres humanos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad. La protección de los derechos humanos son una restricción al ejercicio del poder estatal. El término derechos fundamentales se refiere a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. El término garantías se refiere a los mecanismos formales de protección o defensa de los derechos. A partir de las reformas al texto de la Carta Magna de 10 de junio de 2011, se modifica la denominación del capítulo 1 del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dejar atrás el concepto de garantías individuales, para denominarlo ahora de los derechos humanos y sus garantías. La diferencia entre derechos, ya se denominen humanos o fundamentales, y sus garantías, consiste en que el primer concepto es de carácter sustantivo, mientras que el segundo es de carácter procesal o adjetivo. Es decir, una garantía es un instrumento de protección o defensa de los derechos, por lo que no debe ser confundida con los derechos mismos. A partir de la reforma de junio de 2011, podemos afirmar que los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado el Estado mexicano adquieren rango constitucional de forma plena. Se calcula que actualmente existe poco menos de 150 tratados internacionales y protocolos referidos a los derechos humanos, de manera que podemos afirmar que existe una intensa codificación internacional de los derechos. Ahora bien, los tratados de derechos humanos pueden ser de carácter general o sectorial. Los primeros regulan muchos tipos de derechos o derechos adscribibles en términos generales a todas las personas. Los segundos contienen derechos para determinados tipos de personas o referidos a ciertas materias. Ejemplos de los primeros se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966. En el ámbito de América Latina y por lo tanto de nuestro país, el más importante tratado general es la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, suscrita el 22 de noviembre de 1969, que entró en vigor en 1979, firmada por México en 1981 y aceptada su competencia en diciembre de 1998. Entre los tratados internacionales de carácter sectorial que se suelen utilizar con mayor frecuencia se encuentra la Convención de los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981. Los propios tratados internacionales pueden crear tribunales con competencias contenciosas. Así sucede con la Convención Americana de Derechos Humanos, que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en San José de Costa Rica. Siguiendo en la reforma al artículo 1 constitucional, se establecen obligaciones para el Estado mexicano de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, así como los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, y con ello un complejo sistema de interpretación, aplicación e implementación de los derechos humanos, dirigido a los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales del país. Se trata de un sistema que pone especial énfasis en los derechos humanos,
pero también contiene una sofisticación de mecanismo para el análisis y la implementación de los mismos y sus obligaciones a partir de ciertos principios que permiten mantener, realizar y avanzar en el disfrute de los derechos, reconocidos en la ley fundamental y en los tratados internacionales. El derecho a la tutela jurisdiccional es de tipo genérico y que a su vez se integra por 3 derechos: el acceso a la justicia, el debido proceso y la eficacia de la sentencia o decisión. Por lo tanto, el acceso a la justicia es solo uno de los componentes de la tutela jurisdiccional. La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce derechos mediante 2 disposiciones: el artículo 8.1 y el artículo 25 de la citada convención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido expresamente en su sentencia de 28 de noviembre de 2002, en el caso Cantos contra Argentina, que las disposiciones anteriores consagran el derecho al acceso a la justicia, ello en virtud de que dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos no encontramos literalmente reconocido ese derecho. No obstante, a través de una interpretación conjunta de los elementos de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha analizado si se ha configurado violación alguna al derecho al acceso a la justicia cuando no se ha llevado a cabo una investigación diligente de los hechos. Los recursos interpuestos no han sido los efectivos, o los procesos o procedimientos no se han sustanciado dentro de un plazo razonable, entre otros. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la sentencia dictada por la Corte en el caso Radilla Pacheco contra México de 23 de noviembre de 2009. En dicho fallo, la Corte señaló, entre otros pronunciamientos, en el capítulo 9 de la sentencia, titulado sobre el derecho de acceso a la justicia y la obligación de realizar investigaciones efectivas, que el Estado había violado los derechos establecidos por los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debido a que no se había llevado a cabo la investigación de los hechos con la debida diligencia, a que no se había respetado el principio de juez natural, pues por una parte la investigación y el juzgamiento de los responsables se había llevado ante la justicia militar, y por lo que a nivel interno los familiares del señor Radilla Pacheco, especialmente su hija, de nombre Tita Radilla Martínez, no había contado con un recurso que le permitiera impugnar la competencia del juez militar a través del juez ordinario. El derecho al acceso a la justicia lo componen diversos aspectos, a la luz de los principios que refiere el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, a saber, los principios de justicia pronta, justicia completa, justicia imparcial y justicia gratuita. Estos principios se refieren a las cualidades que el constituyente exige que tenga el proceso de administración de justicia. Para garantizar precisamente una impartición de justicia acorde a estos principios, garantizando los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y cumpliendo con el deber de ajustar las actuaciones de los operadores del sistema de procuración y de impartición de justicia en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de febrero del año 2012, presentó la primera edición, y en este año 2014, la segunda, del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan a niños, niñas y adolescentes. Sin lugar a dudas, su creación obedece a las obligaciones que el Estado mexicano ha adquirido al suscribir los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como el imperativo constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos ahí reconocidos. Este protocolo constituye una herramienta de apoyo para la labor judicial en la medida en que sistematiza cuáles son los principios de carácter general que deben ser considerados como referentes cuando se tiene un asunto que involucra directa o indirectamente a un niño, niña o adolescente, y que a partir de ellos pone a consideración un listado amplio de reglas de actuación que sirvan para darles efecto útil a esos derechos. Los principios generales y específicos que el protocolo refiere tienen su fundamento en normas internas y de origen internacional,
en los derechos humanos reconocidos para niñas, niños y adolescentes. El protocolo reconoce y respeta en todo momento los principios de independencia y autonomía judicial, pues la Corte ha determinado que el protocolo no puede ser fundamento legal de una sentencia, toda vez que no es una norma. Sin embargo, constituye una herramienta que pone a disposición de los impartidores de justicia en asunto de menores consideraciones o sugerencias muy precisas que puedan servir para concretar en la labor judicial los principios y derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, previstos en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado, y de manera particular los derechos de acceso a la justicia y el derecho del menor a ser escuchado. A través de estos pactos internacionales es como se establece un reconocimiento de la infancia como sujeto pleno de derechos, asignándole un amplio marco de normatividad dirigida especialmente a los menores. Precisamente uno de los derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes es el acceso a la justicia, que les garantiza la posibilidad de acudir a tribunales en caso de vulneración de sus derechos. Es precisamente en las sedes jurisdiccionales en donde se deben de hacer efectivos los derechos de los niños. El protocolo señala que para lograrlo debemos empezar por reconocer que la infancia constituye un grupo diferente a los adultos y que, derivado de esa diferencia, es que en sede judicial no se les debe dar un trato igualitario a los niños y a los adultos. El protocolo señala que desde la perspectiva de las características específicas de la infancia en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral, no puede darse el mismo trato. La infancia tiene características específicas, estructurales, es decir, obedecen a la etapa de desarrollo en que se encuentra el menor, que son muy distintas a la de los adultos. Si estas características no repercutieran en forma en que un niño o un adolescente participa en un proceso judicial, serían irrelevantes. Sin embargo, lo que ocurre es que sí impactan y de manera determinante en cómo participan, en la forma en que rindan su testimonio, en cómo lo procesa, en cómo saca sus conclusiones, etc. No considerar estas características y no hacer ajustes que correspondan en virtud de ellas no solo impide que la participación de la infancia sea idónea, sino que además genera una victimización secundaria a la sufrida y por la cual se encuentra en proceso judicial un menor. Además, la participación no adecuada de una persona menor de edad no aporta los mismos elementos ni informaciones al juzgador que cuando ésta sí lo es. Por lo tanto, existe la necesidad de brindar una atención especializada y un trato diferenciado al de los adultos, pues con ello se está garantizando el ejercicio y protección de sus derechos en condiciones de igualdad y, consecuentemente, el derecho de acceso a la justicia de los menores. El protocolo está fundamentado en una pluralidad de fuentes jurídicas de origen interno y de rango internacional, que a partir de la reforma constitucional al artículo 1, han pasado a formar parte de nuestro ordenamiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la resolución del expediente Varios 912/2010, con motivo del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al caso Rosendo Radilla, que el Poder Judicial de la Federación debe ejercer control de convencionalidad ex oficio entre normas internas y la Convención Americana de Derechos Humanos, y que dicha obligación es para todos los jueces del Estado mexicano. Asimismo, estableció la facultad de todos los jueces de inaplicar normas contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. La reciente interpretación de la Corte contenida en la contradicción de tesis 293/2010 señala que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para las autoridades del país, siempre que hacerlo resulta más benéfico para las personas. De acuerdo con ello, todos los casos contenciosos en los que la Corte Interamericana se haya pronunciado sobre niñas, niños y adolescentes, con independencia de que sea en contra de México u otro país, son un referente para la labor judicial. La incorporación de la cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona conlleva el reconocimiento de que las normas de derechos humanos presentes en las cartas fundamentales establecen pisos mínimos de protección, siendo susceptibles de ampliación e interpretación, donde el principio pro persona es el parámetro para determinar la norma con base en la cual hacer la interpretación, privilegiando lo que favorezca de mayor manera a las personas. El derecho al acceso a la justicia es reconocido
en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990, es el instrumento más relevante en el cual se han desarrollado en mayor medida los derechos de los niños a partir de las necesidades y requerimientos propios de la infancia, pues reconoce un catálogo más amplio de sus derechos, entre ellos el derecho a no ser discriminado, el derecho a la vida, a la identidad, a la nacionalidad, a no ser separado de sus padres, a la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión, a ser escuchado en todo procedimiento que le afecte, a la libertad de asociación, a la protección de la vida privada, al acceso a la información, el disfrute del más alto nivel posible de la salud, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, a la educación, al esparcimiento y al juego, a ser protegido contra toda la explotación, a estar integrado en una familia y a no ser separado de ella, salvo que resulte benéfico para el menor, el derecho de adopción, entre otros. El interés superior del menor se encuentra incluido de manera explícita en la Constitución, en su artículo 4, como marco de actuación de los distintos órganos del Estado y niveles de gobierno, estableciendo que debía ser considerado como guía en el impulso de políticas públicas para la infancia. La Suprema Corte ha emitido recientemente jurisprudencias y tesis relevantes sobre temas relacionados con la infancia, y respecto al interés superior del niño ha establecido que los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño. El interés superior del menor implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos. Además, cumple con dos funciones normativas: como principio jurídico garantista y como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre derechos de los menores. En otra tesis, la Corte estableció los criterios que involucran la aplicación del interés superior del menor en casos concretos. Se debe satisfacer las necesidades básicas o vitales del menor y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales. Se deberá atender a los deseos, a los sentimientos y opiniones del menor, siempre y cuando sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento. Se debe mantener, si es posible, el statu quo o material o espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Precisamente para preservar el interés superior del menor, el juzgador está facultado para recabar y decavar de oficio todas las pruebas que considere pertinentes para ello. Las bondades del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten niñas, niños y adolescentes son muchas, pues las directrices, los lineamientos y las sugerencias que aporta el juzgador para escuchar a un menor y con ello garantizar su derecho a ser oído y expresar sus opiniones libremente en sus propias palabras, vienen a coadyuvar como elementos de convicción al aportar mayores datos a considerar en la toma de decisiones. Debe de realizarse en un entorno especializado, acorde a la etapa en que cada niño va desarrollando en su crecimiento, pues cada etapa se caracteriza por el logro de habilidades cognitivas, determinadas características emocionales y una particular concepción del niño de la moral, de lo que está bien y lo que está mal. Esto hace necesario que quien tome la declaración conozca sobre las características y necesidades particulares de cada niño, según la etapa de desarrollo en la que se encuentre, con la finalidad de no revictimizarlos y de obtener información adecuada para el procedimiento judicial, creando las condiciones necesarias para lograr su participación idónea y para tomar su testimonio de manera especializada, que permita primero identificar los instrumentos cognitivos y emocionales con los que se presenta un niño, y con base a ellos adecuar la toma de la declaración de tal forma que no se incurra en solicitarle acciones que no tiene las posibilidades de ejecutar o comprender, sino solo aquellos que son adecuados conforme a su nivel de desarrollo, ya que, de no hacerlo así, se corre el riesgo de obtener una declaración bajo supuestos que el menor no es capaz de manejar o entender, lo que trae como consecuencia interpretar de manera equivocada su conducta o su dicho, pues su declaración habría sido obtenida no desde la perspectiva de las conductas adecuadas o acordes a las características específicas en las que se encuentra el menor, sino desde la lógica adulta, resultando con todo ello una inadecuada
e indebida toma de declaración de un menor, lo que haría nugatorio su derecho de opinión al no saber escucharlo. Conocer el contenido del marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte de nuestro país, y obviamente el protocolo de menores, es un deber que los operadores de justicia tenemos para juzgar con mayor conocimiento y amplitud los casos que día a día se nos presentan. No debemos permanecer estáticos a la nueva corriente muy en auge de los derechos humanos. Es un mandato constitucional que nos obliga a todos los órdenes de gobierno a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Vayamos pues con paso firme y decidido a este cometido, y que esta ocasión que el día de hoy nos concentra en este recinto sirva para cambiar nuestra perspectiva sobre los derechos humanos y dirigir nuestros esfuerzos hacia esa meta. Muchas gracias. Muchas gracias al señor juez Juan Miguel Morales Monter. Hemos escuchado la importante participación de magistrados y jueces en lo que implica la impartición de justicia en favor de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en el marco de ese tan importante protocolo de actuación para mejorar el acceso a la justicia de este segmento de la población. No hay duda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal y los tribunales encargados de impartir justicia y quienes de ellos forman parte merecen un aplauso de reconocimiento por esta tarea tan trascendente en favor de las niñas, los niños y los adolescentes. Y vamos ahora a escuchar la voz de quien en esta mesa representa a la sociedad civil. Esa sociedad civil que tiene importante participación en tareas de trascendencia y en este caso de defensa de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y de los grupos vulnerables como son también los de las personas de la tercera edad. Vamos a escuchar a la presidenta de la Fundación ¿Y quién habla por mí? Esta fundación tiene como objetivo social la búsqueda de la erradicación de los delitos en materia de trata de personas y de todas formas de violencia contra la primera infancia. Es una organización que trabaja en casos de robo de infantes, dándole seguimiento a cada caso hasta su resolución, así como también atiende casos de abuso sexual, maltrato infantil, explotación laboral y pornografía infantil. Una fundación que se ha visto en la necesidad de abarcar atención también a grupos de personas de la tercera edad. Hoy está aquí su presidenta y nos da mucho gusto saludarle reiteradamente y tiene la palabra la licenciada María Ampudia González de la Fundación ¿Y quién habla por mí? Pues muchas gracias al público, pero antes que nada gracias a la senadora Diva que me hace que hoy se me cumpla un sueño. La verdad es que desde que inició la fundación creo que con todos los temas y todos los casos que hemos tocado, pues finalmente ustedes serán como la meta, acercarnos a hablar con ustedes, a traerles los sentimientos de la sociedad, todo lo que está sucediendo en esta primera infancia que está tan desvalida en nuestro país. Así es que muchas gracias por este gran esfuerzo que hoy somos testigos que se está realizando. Y bueno, agradezco también a los abogados de la Fundación que aquí están siempre presentes conmigo, apoyándome. Les quiero decir que yo no sé mucho de leyes, mejor dicho, no sé nada de leyes, pero ellos son los consejeros, son los que siempre están apoyando y finalmente que llevan los casos más difíciles, que es esto de abuso sexual y maltrato infantil. Como también agradezco al vocero de la Fundación, que es el actor Sergio Mayer, que aquí está también siempre presente. Muchísimas gracias. Y todo esto coincide con que hoy es el Día Internacional de los Niños Víctimas
inocentes de agresión, declarado por las Naciones Unidas. O sea que hoy es un día muy, muy importante para la infancia a nivel internacional. Y bueno, agradezco enormemente esta oportunidad que me está brindando el Senado para dirigir estas palabras al Presidium y dar a conocer la posición que tiene la fundación que represento, que es Y Quien Habla por Mí, en referencia a la presentación del protocolo de actuación para mejorar el acceso a la justicia, ya que es una actitud reverdecida en la función judicial en México que da protección directa e indirectamente a nuestros niños y niñas, donde se reconoce la necesidad e interés de garantizar los derechos y garantías de nuestros pequeños a través del auxilio a los impartidores de justicia con este protocolo de actuación. Todos sabemos que nuestros niños son susceptibles de participar en procesos judiciales de forma directa e indirectamente, cumpliendo con los procedimientos elaborados para adultos que no consideran el ejercicio de trato a la esencia natural de los pequeños para la participación de estos en los derechos de acceso a la justicia y ser escuchados. Tenemos un sentimiento enorme de felicidad por la presentación de estas propuestas, actualizadas y enriquecidas por todos los entes y sujetos participantes para el bienestar de los más pequeños y desvalidos, en específico para el refuerzo de los labores de impartición de justicia en nuestro México en los asuntos relacionados con nuestra infancia, que ustedes, con este protocolo que ustedes hoy presentan. La función jurisdiccional por parte de los integrantes de la Judicatura y Magistratura Federal y Local tienen fijada por mandato en nuestra Constitución Política un altísimo honor, reto y responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos de nuestra infancia. Es a través de esta renovada actitud auxiliar que se podrá garantizar los derechos de nuestros niños y niñas en las actuaciones autónomas e independientes judiciales para quienes imparten justicia en asuntos que los involucren, en procesos de impartición de justicia en que puedan manifestarse con eficiencia en aplicar e imponer los principios y derechos de nuestros niños y niñas. Esto último no es privativo para aquellos encargados de impartir justicia. Esta responsabilidad incluye también a entes públicos y privados, activistas, servidores públicos, a todo aquel que tenga por labor directa o indirecta el trato con la infancia. Entonces, el reto para el día de mañana será en primer momento capacitar a todos los integrantes de los poderes judiciales, susceptibles en la comprensión de protocolo de actuación para mejorar el acceso a la justicia, para sus manifestaciones judiciales autónomas e independientes, para el beneficio de la primera infancia y, en segundo momento, el poder evaluar con objetividad e imparcialidad el éxito de la implementación del protocolo en la función judicial para nuestra infancia. Pero voy a dejar de leer esto que está muy bonito para dar voz a un sentimiento, porque finalmente, pues bueno, no es tan importante leer como tocar sus corazones. Aquí me acompañan, me hacen favor de acompañarme 3 seres humanos con los que he convivido muy de cerca, madres de víctimas, 2 de ellos muy pequeñitos, Diego, mi niño de 5 años, y otro Diego, curiosamente los 2 son Diegos, el cual la semana pasada tuve la oportunidad de abrazar. Les agradezco eternamente que estén conmigo porque hemos llorado juntas, sobre todo cuando estos pequeñitos llegan implorando justicia. He de decirles que estamos aquí todo el tiempo hablando de familia y hay algo que se nos olvida. 1 de cada 5 niños que están naciendo en esta nación no tiene familia. 1 de cada 5 niños está siendo vendido para ser explotado. Y ellos no tienen la manera de acceder a la justicia, ya no digamos acceder a la gente justa. No hay forma. Y ellos no tienen voz. Es por eso que la fundación se llama así. Y quien habla por ellos. Hoy para mí es un compromiso enorme. Y desgraciadamente, se los digo de una manera personal, me he tenido que ver en la necesidad de hablar de mi propio abuso sexual a los 4 años. Y me he encontrado con la desgracia de que a mis 50 años no me creen.
es desesperante, porque si a mis 50 años no me creen, entonces ¿cómo puedo yo incurrir en la necesidad de hablar por ellos? A ellos tampoco se les cree. Y yo me acuerdo de aquella voz que me decía: María, te callas porque nadie te va a creer. Y finalmente, pues voy a hacerle daño a los más cercanos, a tu mamá y a tus hermanos. Y yo me quedaba callada. Hasta que tuve la necesidad de hablar escuchando a estos pequeños, es que me di cuenta en el grave problema que me estaba yo metiendo. Ser voz de los inocentes, ser voz de aquellos que no se pueden defender, es un gran compromiso, es una gran responsabilidad. Recuerdo perfecto cuando mi querida amiga Claudia me trajo a Diego y le dijo: Diego, dile a la maestra lo que me acabas de decir. Y Diego volteó desesperado y me dijo: quiero que mi mamá me lave la boquita, porque sabe al pie de mi papá. Esto para mí fue un grave golpe en la cabeza. Y es por eso que estoy abocada hoy a hablar por Diego. Aquí está Claudia, a quien abrazo. Sé que esto es duro, tengo su permiso de exponer su caso, como también tengo el permiso de la mamá del otro Diego, que la semana pasada me abrazó y muy espantado me dijo: sé que usted me va a poder ayudar. ¿Por qué estoy aquí? Porque hemos tocado todas las puertas, porque hemos llegado a los ministerios públicos y se nos han cerrado, porque los padres de estos pequeños han pagado dinero, han corroído a nuestras instituciones para no acceder a la justicia. Estos pequeñitos ya no saben qué más puerta tocar y vienen a mí. Imagínense lo que hoy es para mí estar sentada con ustedes y compartir. Le doy gracias a la senadora, por supuesto que le doy gracias. Yo creo que la senadora no tenía mucho la idea de lo que yo quería decirles a ustedes, y por eso la bendigo y sé que este día va a ser un parteaguas. Todo coincide. Walter es un niño de 14 años, aquí me acompaña. Walter, ¿puedes ponerte de pie, por favor? Walter es hijo de una mujer muy valiente, aquí está conmigo. Walter, te abrazo, mi amiga querida, te abrazo a ti también. Walter no ha podido obligar a su papá de ninguna forma a que lo reconozca como su hijo. Su papá tiene poder, su papá es poderoso, y por medio de ese poder ha también corrompido a autoridades para no hacerse responsable de la paternidad de Walter. Yo tengo su permiso también para exponer su caso. Son solamente 3 de los cientos que llevamos. Muchos casos están en el interior de la República, por supuesto no pueden venir, pero yo voy a decir eternamente que el poder para mí es el poder ayudar a los que no tienen la oportunidad de hacerlo. Por eso les pedí que vinieran, por eso les pedí que me acompañaran. Aquí está mi amigo Mauricio Rodríguez también, que en un afán muy valiente de acusar a un pederasta en Jalisco, fue acusado también corrompiendo autoridades y fue metido a la cárcel, donde vivió 1 año de lo peor que le pudo haber pasado. Él dice, y con el cual he platicado y he compartido, y me dice que es tan complicado ahorita, pues que el pederasta pague sus fechorías. Lo que está pasando con la primera infancia en el tema de trata de personas es algo que es desconocido. Cada vez que yo he estado en un foro, que se me ha dado la oportunidad de hablar, la gente se queda impactada porque no lo pueden creer. Yo me pregunto, ¿de qué nos sirve tener los protocolos o de qué nos sirve tener las leyes si finalmente ellos no acceden? Yo les puedo traer aquí a Walter que les platique su caso, pero Diego, bueno, los 2 Diegos no tienen la oportunidad de decir el horror que viven. Ellos no saben ni cómo explorarlo, no saben ni cómo vivirlo, no tienen la más mínima idea. Y ustedes tienen la única opción que ellos poseen: el poder
sacarlos de esas garras. Diego pequeño me dice que la última vez que estuvo ante un juez, el juez le dijo que estaba obligado a regresar el fin de semana con su padre, cuando el niño le había pedido que por favor no quería ir. Y el padre descaradamente le dice al niño: ¿cómo ves, Diego? Vas a tener que venir conmigo a jugar aquello que no te gusta jugar. Estas son satanidades que pasan en nuestra justicia. Doy la bendición de verdad a todos ustedes, y hoy en la noche no voy a pedir por esos niños, voy a pedir por ustedes, porque finalmente los únicos que pueden sacar a nuestra infancia de lo que están viviendo hoy por hoy son ustedes. Con esto les dejo claro la reflexión de lo importante